habréis de edificar. Así se llama el título del mensaje que les vamos a traer en esta mañana. Con base bíblica, Isaías capítulo 66, versículo del 1 al 2. Estas son las palabras de Dios a través de un hombre, del profeta Isaías. Amén. En este primer versículo, hermano, de este capítulo, el capítulo 66, por cierto, es el último capítulo del libro de Isaías, en el cual se resume todo el contenido del libro. Y es precisamente en este último capítulo donde Dios, a través del escritor, da el último cincelazo a la piedra, ¿sí? La última plumada a la carta, cuando se dispone a hablar acerca de los juicios de Dios y la futura prosperidad de Sión, el pueblo de Dios. Amén. La ciudad de Dios. Por cierto, y precisamente en este primer versículo, el escritor se está refiriendo prácticamente al desmantelamiento del templo material de Israel. ¿Para qué? Para dar paso con esto a la adoración pura y sencilla en espíritu y en verdad, precisamente conforme a las palabras del Señor Jesucristo reflejadas en el libro de Juan capítulo 4, versículo 24. Una palabra que el Señor Jesucristo dio siglos después, que manifestaban cuál es la voluntad de Dios. Iba a decir era, pero no, para Dios no existen los tiempos. Es la voluntad de Dios en cuanto a la adoración. Dice, si lo puedes poner, Juan 4:24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren. Fíjense bien la palabra, es necesario que lo adoren. Amén. Palabras que, por cierto, también fueron aplicadas por Esteban, Hechos 7, del versículo 49 al 50, donde Esteban precisamente en esos momentos donde él se encontraba frente al concilio antes de ser apedreado, él le trajo a memoria a todos los que estaban ahí en ese momento, testificando lo que estaba pasando y lo que iba a pasar con él. Momentos después les trae a memoria las palabras de Dios, las mismas que el profeta Isaías menciona en el versículo 1 y versículo 2, donde vemos, vamos a dar lectura una vez más a este versículo, donde vemos al profeta Isaías leyendo así: Jehová dijo, el cielo es mi trono. El cielo es mi trono. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Antes de eso, hermano, para poder entender estos textos que vamos a leer, que son dos solamente, tenemos que leerlos con calma para poder ir entendiendo a cabalidad el contenido de cada expresión que Dios está hablando a través del profeta Isaías, cuando él dice al inicio del texto: porque el cielo es mi trono. Dios dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Lo que Dios está diciendo es: todo el universo, todo lo que nuestros ojos alcanzan a mirar y lo que no alcanzan a mirar, porque nuestros ojos solamente están limitados a mirar solamente parte de la creación de Dios, la cual conforma el universo, donde están los planetas, donde están
la superficie interestelar, donde está las profundidades del universo, por decirlo así, allá donde muy pocos alcanzan a llegar. Todo lo que conforma ese sitio, el cual la Biblia le llama universo. Así como el libro de los Hebreos menciona cuando dice, y Él habita en luz inaccesible. Todo lo que conforma el universo. Dios dice, esa es mi morada. Yo ahí habito. Yo habito en el universo. El universo es mi casa. Ahí moro yo. Y Dios pudiera haber dicho también, ni aún el mismo universo me puede contener. Aún yo soy más grande que todo el universo. Y la tierra es el banquito donde yo pongo mis pies, porque estrado, antiguamente, y creo que en la actualidad también, esa palabra estrado se usaba mucho para expresar el lugar donde los reyes, estando sentados en su trono, descansaban sus pies. Ahí donde el rey se sentaba y había un banquito que le traía el siervo y ahí ponía sus pies y ahí descansaba. Bueno, Dios dice, la tierra es como ese banquito donde yo pongo mis pies. Fíjense lo que es para Dios este mundo. Un mundo que Él mismo creó. Es el estrado de mis pies. Y el universo, como dije hace un momento, es mi casa. Entonces, en el versículo 1, Dios, a través del profeta, continúa hablando. Y dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? O sea, en pocas palabras, Dios estaba diciendo a la nación de Israel, ¿dónde está esa casa que ustedes me pueden construir, donde yo pueda habitar con toda mi gloria? Y no porque Dios les estaba pidiendo que le construyeran un templo, que le construyeran una casa. Dios estaba usando estas palabras en una manera de darles a entender que, así como Él había dicho en el contexto que el universo es mi morada y el mundo es, la tierra es el estrado de mis pies, ¿serán ustedes capaces de construirme una casa donde yo pueda habitar? ¿No se han dado cuenta lo grande que yo soy? Yo no quepo en ningún lugar que ustedes me puedan construir. Menciónenme, o alguien de ustedes dígame, ¿dónde está mi casa que ustedes me pueden construir? No existe, no existirá jamás. Sí, es verdad, desde el Antiguo Testamento Dios mandó construir el templo, sí, donde su presencia iba a descender de una manera periódica, pero eso no significaba que Dios iba a morar allí. Amén. Amén. ¿Sí? Eso no significaba eso. Dios estaba dando a entender, nada de lo que ustedes puedan hacer en su intento de construir una morada para mí va a ser capaz de poder retener y guardar todo lo que yo soy. No hay lugar para mí. ¿Dónde está esa casa que ustedes me habréis de edificar?
¿dónde está el lugar de mi reposo? Los judíos, hermano, tenían y tienen todavía la idea de que Dios habitaba en el templo. ¿Sí? Eso pensaban los judíos. Eso siguen pensando aún los judíos. Y esa idea se ha transmitido de una manera mundial. De que si es un templo, ahí está Dios. La gente viene a la iglesia a buscar a Dios. Y muchas veces hasta nosotros invitamos a las personas para que vengan a la iglesia, para que vengan a buscar a Dios, cuando Dios está en todas partes. Dios no está limitado a un lugar de 4 paredes. No, Dios no está limitado a un lugar. Sí es verdad, cuando nos reunimos un grupo de personas con el fin de adorar al Señor, sí, Dios está ahí, porque la palabra de Dios dice en Mateo 3:18, parece, si no me equivoco, dice: si 2 o 3 congregados en mi nombre oran, ahí estoy yo. Algo así dice, ¿no? Donde 2 o 3 congregados, ahí estaré yo en medio de ellos. Si es verdad, nosotros cuando nos unimos, cuando nos reunimos, no es que atraigamos la presencia de Dios, como muchos enseñan por ahí. No, Dios está aquí. Dios ha prometido en su palabra, por el texto que acabo de leer, Mateo 18, aquí lo tenía, 18:20. Dios ha prometido en su palabra que aunque Él no habita en un templo hecho por manos de hombres, Dios ha prometido que Él descendería sobre ese lugar cuando 2 o 3 congregados en su nombre se reúnen. ¿Verdad? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Pero lo que Dios quería dejarles bien en claro a ellos es que Él no habita en un lugar hecho por manos de hombres, sino que Él está donde quiera que su nombre es invocado. Hermano, tú no tienes que venir a la iglesia para encontrarte con Dios. Y no lo digo para que ya dejes de venir para el próximo domingo. No, porque si eres creyente, tu deber delante de Dios es congregarte en la iglesia los días de culto. Amén. A lo que me refiero es que donde quiera que tú de verdad clames a Dios y temas a su palabra, voy a explicar esto un poquito más adelante, ahí vas a encontrar a Dios. Ahí va a estar Dios, ahí se va a hacer presente Dios. Hermano, Dios está en el banco, no porque Él tenga una cuenta bancaria ahí. Dios está en la escuela, Dios está en el trabajo, amén. Dios está en la fábrica, Dios está en la playa, Dios está en todas partes. Amén. Dios no está limitado a un lugar. Amén. Dios está en todas partes. Pero los judíos pensaban y creen aún que Dios habita en el templo, y por esa razón y hasta hoy en día los judíos, cada que oran, si no oran dentro del templo, oran con dirección al templo. ¿Sí? Ejemplo de esto lo vemos en Daniel capítulo 6 versículo 10, donde Daniel oraba desde Babilonia en dirección a Jerusalén. Amén. ¿Sí? Donde quiera que se encuentran los judíos regados así por toda el área de Jerusalén y sus alrededores, si no están en el templo y ellos tienen que orar, ellos oran en dirección a donde está el templo. Es como que yo voy a orar por el Walmart y oro viendo hacia allá.
¿sí? En dirección hacia el templo, o sea, al oriente de Jerusalén. Allí las personas, aún en la actualidad, aún en el templo que el rey Herodes construyó y después fue demolido, fue destruido, lo cual después quedó solamente una pared alta, la cual ahora se le llama la pared de los lamentos, algo así. Tú puedes ver a muchos hombres ahí recargados sobre la pared orando. Así es. Porque ellos así oran. Porque ellos aún creen que Dios habita dentro del templo. Pudiéramos nosotros deducir con esto, pero que Dios no habita en el templo, si a mí me enseñaron que allí en la iglesia, allí está Dios. No, hermano, necesariamente no, como dije hace un momento. Porque Jesús está, el Padre está diciendo, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Generalmente cuando nosotros salimos del trabajo, salimos cansados, ¿hacia dónde nos dirigimos? A nuestra casa. Cuando los niños salen de la escuela, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia su casa. Cuando los niños salen del kinder, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia su casa. Es el lugar al cual nosotros conocemos como nuestro lugar de descanso. Mire, hermano, nuestra casa, sea como sea pobre, sea con abundancia, como sea, cuando nosotros hemos hecho de nuestra casa un hogar donde se pueda descansar, donde haya armonía, donde haya amor dentro de esas cuatro paredes, donde haya comunicación, compañerismo, convivencia, no se diga donde haya un sofá así bien esplendoroso con varias almohadas, lugar ideal y perfecto para llegar y descansar, ¿no? Todos deseamos salir de nuestros deberes para ir a nuestra casa y poder descansar. No es que Dios esté buscando un lugar para que Él pueda descansar, porque en ninguna parte de la Escritura yo veo que el Señor se cansa. Él es Dios, Él es todo poder. Dios no duerme. El Salmo 91 dice, y no se dormirá el Dios que te guarda. Entonces, ¿por qué Dios pide aquí? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Será que Dios nos está intentando decir algo aquí? ¿Será que Dios está buscando un lugar donde Él se pueda sentir complacido y contento? Donde pueda su espíritu reposar. Creo yo, a lo mejor eso es a lo que Él se refiere. Pero de que Dios se cansa, no lo creo. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Por eso nosotros como iglesia tenemos el deber y la responsabilidad de preservar la paz y la unidad entre nosotros. Amén. El amor fraternal entre nosotros, donde no haya egoísmos, donde no haya discordias, donde no haya conflictos, donde no haya nada que pueda contristar la presencia de Dios en ese lugar. ¿Sí? Si es verdad, nosotros no tenemos el poder para traer la presencia de Dios aquí, porque Él ha prometido estar en medio de nosotros, pero creo entender las palabras del Señor cuando dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Hermano, el apóstol Pablo, cuando llegaba a las iglesias de Galacia, de Éfeso, de Corintios, él salía muchas veces, en varias ocasiones, él salía devastado de esos lugares. Y no porque Pablo sea Dios, ni el Espíritu Santo sea Pablo,
sino porque Pablo salía devastado, salía entristecido por la clase de iglesia con la cual él se encontraba. Una iglesia muy diferente a la que él había dejado. ¿Sí? Hemos hablado de este tema muchas veces, pero él salía de esta manera. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Ustedes creen que nosotros, si le brindamos a Dios un ambiente como el que les mencioné hace un momento, lleno de todas estas cosas, ustedes creen que Dios de verdad pueda considerar este lugar un lugar de su reposo? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que el padre de familia puede llegar a su casa donde está lleno de pleitos, de conflictos, de contiendas, griterías, golpes y todo eso? ¿Ustedes creen que el padre puede llegar a considerar ese lugar su lugar de reposo? No. Después de salir de trabajar largas jornadas, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que el padre, el esposo, va a considerar su casa aquella que cuando llega no encuentra sino una mujer gritona y reprochándole constantemente todas las cosas? ¿Ustedes creen que el esposo puede considerar ese lugar de reposo? No, muchos de ellos prefieren mejor irse con los amigos que antes de llegar a su casa. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos preservar y retener la presencia de Dios en este lugar si nosotros no nos preocupamos por fomentar el amor y la unidad entre nosotros? ¿Qué nos hace pensar que aún con toda esta clase de conductas, Dios va a habitar en medio de nosotros? Y Él va a decir, esa es mi casa. Bueno, al menos ahí está el lugar de mi reposo. ¿Sí? Hermano, volviendo al tema, por todos los tiempos, yo creo entender, y a lo mejor tú también lo entiendes conmigo, la razón por la cual Dios le dice a los judíos, ¿dónde está la casa que me habréis edificado? ¿Dónde? ¿Dónde está esta casa? Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, ¿sí? Capítulo 3 de Apocalipsis. En la iglesia de la Odisea era una iglesia muy esplendorosa, llena de lujos. Lo mejor de lo mejor había en esa iglesia. Imagino yo que tenían un púlpito, no como este, ¿verdad? Lleno de acabados de oro, yo no sé, bancas así, acolchonadas, puro lino fino, alfombra así, piel de camello, yo no sé. Pero en esa iglesia no había amor. Había mucha prosperidad, pero no había amor. Y fue, si no fue una, fue la única iglesia a la cual Dios reprendió severamente. Porque no es lo externo, no es la ostentación, no es lo más caro, no es lo más lujoso lo que le podemos ofrecer a Dios. Que se lo podamos ofrecer como su morada, como su casa. No es eso, hermano. Y por esta razón, desde todos los tiempos, hermano, el hombre ha hecho esfuerzos desmedidos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Desmedidos en construirle a Dios templos, edificios, catedrales. Entre muchos de ellos, como por ejemplo tenemos la Catedral de Notre Dame, ahí en Francia, construida en el año 1200. Y créemelo, esa catedral de Notre Dame, ¿sí la conocen? No la conocen, ahí en Francia. Por cierto, no sé mucho, se quemó. Sí. Bueno, esa iglesia
Desde el año 1200 comenzó a construirse y hasta la fecha todavía no acaban de construir. Han venido líderes religiosos, han venido sacerdotes, han venido hombres que se han parado por la iglesia, han muerto y la iglesia aún sigue de pie y se sigue construyendo todavía. Allá en Francia. Otro ejemplo tenemos, para que nos familiaricemos más con esto, la iglesia de la Catedral del Zócalo en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Quiénes han ido a esa catedral? Yo fui varias veces y hasta entré. Y entré a las catatumbas, porque abajo de esa iglesia hay catatumbas. O sea, hay lugares, ahí son como sótanos así, llenos de sepulcros, de párrocos, de sacerdotes, de faraones. Sarcófagos de faraones están abajo en esa catedral. Está esplendorosa la iglesia, llena de acabados. Yo no sé si sea de oro, hermano, pero viéndolos así de cerca, es oro, es oro. Lleno de detalles que en lugar de estarle poniendo atención al sermón, estás viendo las bellezas que están, las pinturas, los cuadros, las figuras, todo cromado en oro, los pisos. Wow. Yo creo que ahí la gente a lo último que va es oír la palabra de Dios. Van a tomarse fotos, van a ver todo lo que está ahí adentro. Esta es una iglesia, por cierto, así tan grande y tan bien trabajada que les tomó construirla alrededor de 240 años y fue construida por secciones, para que se den una idea. Por secciones. Fue construida entre el año 1573 al año 1813. Sí, la Catedral del Zócalo de la Ciudad de México. Y por cierto, dice que, y a mí me tocó verlo, se está hundiendo. ¿Está? Tú debes de verlo. Se está hundiendo la catedral. Hermano, con todo esto, y me puedo pasar aquí toda la tarde nombrándote lugares esplendorosos que se han construido, que es que para que ahí habite Dios. Yo te quiero preguntar, ¿será acaso que el hombre es capaz de construir un templo a la medida de Dios? No lo creo. Vuelvo a repetirlo, Dios no estaba pidiéndoles un templo. Dios estaba usando del sarcasmo con esta expresión. ¿Es que acaso ustedes pueden construir un lugar donde yo more? Por eso el Señor pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y esa es una realidad hasta en el tiempo presente, hermano, porque no falta un lugar donde tú llegas a congregarte y están en medio de una construcción. Claro, quien construye la iglesia no es el pastor, es la gente. Como que están más preocupados por hacerse de una iglesia propia o de comprar una iglesia preciosa donde Dios habite allí y así le enseñan a la gente. Y poniendo yugos pesados sobre la gente. Tienes que dar, tienes que ofrendar, tienes que hacer pactos. ¿Por qué? Porque queremos comprar nuestro propio templo. Como si ese templo se lo fueran a llevar. ¿Sí? Hoy puede ser un templo, pero ante el mal manejo y la deshonestidad de muchos de esos líderes, el día de mañana será una bodega para otra cosa. O será otro lugar, pero no una iglesia. Porque la codicia del hombre siempre se impone en estas cosas. ¿Sí? Hermano, Dios
no está interesado en que tú y yo le hagamos un templo o de que le compremos un templo. ¿Sí? Dios no está interesado en eso. Dios no está buscando que nosotros le brindemos a Él un lugar donde Él supuestamente va a habitar, como que vamos a llegar allí y Dios va a estar allí esperándonos y al final nos vamos a ir y le vamos a laquear la puerta a Dios y Él se va a quedar allí, esperándonos para la otra. No, hermano, no. Muchos le dicen a Dios, aquí me esperas, regresa. Al miércoles vuelve, ¿verdad? Para el domingo aquí nos vemos. No te muevas de aquí. Y Dios te dice, ok, aquí te espero. No, hermano, Dios no habita en un lugar así. Él se hace presente cuando se le invoca de todo corazón. Amén. Y cuando nos vamos, Él se va con nosotros. Amén. Y cuando venimos, Él llega con nosotros. Amén. Hay gente que dice, voy a la iglesia a llenarme de Dios, como si fuéramos cántaros. ¿Qué hago? Yo no sé. No, hermano, nosotros traemos la presencia de Dios a este lugar. El Dios que habita en ti, el Dios que habita en mí, la fe de Dios que hay en ti, la fe de Dios que hay en mí, en un día como hoy, se juntan, ¿verdad? Y hacemos de este lugar algo especial. Creamos esa atmósfera de Dios en este lugar por lo que cada uno de nosotros trae consigo, lo cual es Dios. Amén. Y por ende también podemos alumbrar la vida de otras personas. ¿O no dice la palabra que nosotros somos la luz de este mundo? ¿Amén? Así es. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No, hermano, nosotros no podemos ofrecerle a Dios un lugar de descanso. Nosotros no podemos, a menos que logremos entender lo que ya les dije hace un momento, y que logremos asumir y comprometernos a hacer las cosas que a Dios le agradan. Amén. Por eso nosotros, hermano, aún podemos hacer, óyelo bien esto, podemos hacer de nuestra propia casa, allá donde tú vives, podemos hacer de nuestra propia casa lugar y morada de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra casa? ¿Qué tanto estamos invocando a Dios en nuestra casa? Mucha gente, y apenas me tocó ir a una casa donde llegamos y luego entrando hacia la casa, en una repisita estaba una Biblia abierta en el Salmo 91. Yo voy a trabajar a las casas, yo no voy a criticar, yo no voy a juzgar a nadie, pero me llamó mucho la atención. Le voy a decir, ¿por qué? Así de par en par, una Biblia así que se ve que nunca la han leído, por cierto. Nada más estaba en el Salmo 91. Y lo que nosotros vimos en esa casa, hermano, todo lo contrario. Ay, Señor, perdóname, pero hasta abajo, hasta la sala, se oía el olor a marihuana. ¿Sí? Gente arriba en los cuartos, quién sabe qué estaban haciendo. Pero mucha gente piensa que por tener una Biblia abierta en casa o por poner un cuadro donde dice todo el café y todo Jesús y all about Jesus, ya Dios está ahí en esa casa. O la foto ahí de Jesús, o la foto ahí de un ángel, ya Dios está en esto, hermano. Nada, Dios dice en su palabra
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Sabes qué es lo que edifica qué es lo que de nosotros edifica una casa para Dios? Una vida consagrada a Dios. Una vida de obediencia a Dios. Una vida llena de amor a Dios. Como te dije hace un momento, nuestra casa, ahí donde vivimos, se puede convertir, claro que sí, claro que sí, en una morada para Dios. Hermano, no sé tú, pero yo quiero que Dios habite en mi casa. Pero Él no va a habitar solamente porque yo lo deseo. Yo me voy a encargar de que la presencia de Dios habite en mi casa. Ahora continuamos, ya voy avanzando, me quedan solo unos minutos. Versículo 2 dice la palabra, 66:2 dice, Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Voy a parar aquí un poquito. Fíjense bien, dice, en el contexto Dios les dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Si todo es mío. Si yo habito en el universo, si el universo es mi morada, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y aún con eso, si ustedes se propusieran hacerme una casa, déjenme recordarles que yo he creado todas las cosas. Mía es la plata, mía es el oro, mía es la madera, mía es la piedra, mías son todas las cosas. Es más, ustedes van a tomar aún de lo mío, de lo que yo hice, para hacerme una morada. Hermano, el hombre no ha creado nada, todo lo creó Dios. Amén. Está como aquel ateo. Un ateo es una persona que no cree en Dios, que desafía a Dios y le dice, tú hiciste al hombre, pues yo también lo puedo hacer. ¿Qué tan difícil puede ser crear la figura de un hombre? Y Dios le dice, ok, adelante, créalo. O que déjame ir a traer un montón de tierra para hacerlo. Y dice Dios, no, espérate, ve, consíguete tu propia tierra. Me dice a veces mi hija que me quiere hacer un regalo. Ok, vamos a comprarme un regalo. Y estando en la tienda quiere que yo lo pague. O sea, yo me pago mi propio regalo, ¿verdad? Es algo parecido. Dios hizo todas las cosas, dice, y todas las cosas fueron creadas por mí. Nada, hermano, nadie le puede ofrecer a Dios nada que no sea Él el que haya proveído todo. No es que Dios esté rechazando morar entre los humanos. No nos llevemos esa idea equivocada. Dentro de nosotros, por eso pregunta, ¿por qué hay tanto énfasis, hermano, en construirle templos a Dios? ¿Por qué hay tanto afán en estar colectando grandes cantidades de dinero con la gente para comprarle un templo a Dios o para construirle un templo a Dios, si Dios no está tan interesado en eso? Si tú vas a una iglesia y en este momento están en medio de un proyecto como tal, ten cuidado, hermano, escudriña bien las cosas. Porque Dios nos ha llamado a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, no en construirle templos. ¿Qué le podemos ofrecer a Él si Él es el dueño de todo? ¿Creen que porque le construyen a Dios o le compran a Dios estos grandes templos, estas grandes catedrales, creen que Dios va a morar allí de verdad? Piénsalo por un momento. ¿Cuántos templos, cuántas catedrales no hay en todo el mundo? ¿Por qué? Porque los judíos piensan que Dios habita en el templo. Y como es Dios, hay que hacerle lo mejor de lo mejor. Y Dios dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Dónde está el lugar de mi reposo? Ubíquense, céntrense. Yo no estoy buscando eso. Ahora, cuando haya la capacidad, porque ustedes saben, cuando una iglesia comienza a crecer, pues comienza a haber un mejor sustento para la iglesia. Si hay los medios, si hay la posibilidad, está bien. Pero si hay los medios, si Dios bendice, y aclaro, si Dios bendice, no el hombre. Porque muchas veces no es Dios el autor de un gran templo, es el hombre. Te digo una cosa, mi deseo personal es que Dios haya morada en ustedes. ¿Sí? Por eso nos vamos despacio. Por eso no andamos a las carreras. Por eso queremos esperar el tiempo de Dios. Pero queremos serle fieles en lo que es, mientras ese tiempo llega, algún día podamos salir de aquí a un lugar un poquito más amplio. Pues gloria a Dios que se haga, pero por ahora, ¿para qué le ponemos carga a la gente? ¿Qué hay de tu oración? ¿Qué hay de tu lectura con la palabra? ¿Qué hay de tu comunión con Dios? ¿No creen ustedes que como líderes religiosos estamos descuidando esa parte de la gente? Los ponemos a trabajar en lugar de procurar su vida espiritual, que pasen tiempo de calidad con Dios, que tengan tiempo de salir a trabajar, regresar a casa y aún tener tiempo para pasarla en familia con sus hijos, con su esposa y para pasar un tiempo de devocional con Dios en familia, hermano. ¿Qué cosa hay más importante que esto? Hermano, Dios quiere vivir en una persona quebrantada. Amén. Fíjense bien cómo dice al final del texto. Pero Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Ves cómo Dios dice? No, yo no quiero morar en catedrales esplendorosas, en templos esplendorosos, en templos propios y llenos de lujo. Yo quiero morar y voy a mirar a aquel que está quebrantado, que es humilde de espíritu. Allí quiero morar. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La iglesia es la casa de Dios, pero ya lo expliqué para los que llegaron después. El énfasis principal aquí es donde Dios quiere y va a hacer su morada. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, Dios mora en aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios. Una persona para la cual Dios lo es todo. Se refiere a que tengamos miedo a la palabra de Dios, como si se tratara de una historia de terror. Aquel que tiembla ante la palabra de Dios es aquel que tiene un temor reverente, así como Moisés en el monte Sinaí dijo: el ejemplo de una persona que tiembla ante la presencia y la palabra de Dios fue Moisés, porque él estuvo cara a cara con él. Hoy Dios no se presenta de esa manera. Claro, puede hacer, pero él se está refiriendo aquí al que tiembla ante mi palabra. Al que cada vez que mi palabra es presentada delante de ustedes por dentro estén temblando. No de miedo, vuelvo a repetirlo, sino temblando, porque cada palabra
Cada expresión de la palabra de Dios es tan cierta y tan verdadera que aunque venga en forma de promesas y de juicios, se va a cumplir. Hermano, se van a cumplir. Sabemos y estamos convencidos de que esas promesas se van a cumplir para nosotros. Amén. Y por eso estamos aquí. Por eso adoramos a Dios. Y para los que no creen, también los juicios de Dios se van a cumplir. Amén. Por esa razón, nosotros temblamos ante su palabra. El hombre puede decir muchas cosas, pero no todas las va a cumplir. Si no, pregúntale a tu novio, o a tu esposo, o a tu esposa. Te bajan del cielo la luna y las estrellas, pregúntate, ¿lo cumplieron? ¿O te lo están cumpliendo? No, Dios no es como el hombre. Amén. Dios no es como la mujer. Dios no se retracta. Dios nunca dice, ay, perdón, se me pasó, nunca debía haberlo dicho. No, Dios no dice, no, estaba bromeando. Es que fue un momento de euforia y de emoción, como muchos de ustedes hablan cuando están en esos momentos. Y hasta le prometen cosas a Dios. ¿Sí o no es cierto? No, Dios dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice es. Amén. Es más, Jesús dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Así es como es Dios, hermano. Así es como habla Dios. Cada palabra, cada expresión se va a cumplir. Va a tener su cumplimiento. Por eso nosotros temblamos ante esta palabra. Entre otras cosas, hermano, temblar ante su palabra, como Dios dice, que busca dónde morar, en aquel que tiembla ante su palabra, aquel es humilde de espíritu y quebrantado de corazón. En otras palabras, hermano, es recibir para nosotros la palabra con respeto. Amén. Temblar ante su palabra, hermano, es recibir la palabra con respeto. Es la persona, hermano, que corrige su vida por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Temblar ante la palabra de Dios es corregir nuestras vidas, que muchas veces están mal, ¿o no es verdad? Amén. Están torcidas. ¿Y quién mejor? Dios. Sí, el hombre te puede decir, mira, tú estás mal, y luego tú le puedes contestar, ¿y tú? Pero cuando te lo dice Dios, ¿para dónde nos hacemos? ¿Verdad? No hay para dónde hacernos. Amén. Un ejemplo de esto lo vemos, por ejemplo, un hombre que tembló ante la palabra de Dios. Ay, Dios mío, esta vez. Con el rey Josías, en 2 de Reyes 22, del 1 al 20. Josías tembló ante la palabra de Dios. El rey Josías manda a sus siervos para que limpiasen el templo, para que le entregasen dinero a los que estaban a cargo de la construcción y la remodelación. Y durante todo ese proceso llegan con el sacerdote Hilcías, el cual le dice al siervo de Josías, mira, he encontrado el libro de la ley, ahí estaba entre los escombros, a ver, léela. Y la empezó a leer. E inmediatamente van y le llevan el libro de la ley al rey Josías. A los 18 años pasó esto del rey Josías. Y dice la palabra que cuando el rey leyó el libro de la ley, se dio cuenta de la gravedad del asunto que tenían ellos delante de Dios y comenzó a desgarrar sus ropas. E inmediatamente mandó a sus siervos para que fueran a consultar a Dios. Y allá van los siervos a consultar a Dios y llegan a ver a una mujer profeta. No fue Ana Méndez, fue otra. Hulda, la hija de Salum, la esposa de Salum. Y esta mujer, la profeta, les dice, está grave la situación, chicos, ustedes han desobedecido a Dios y viene juicio sobre ustedes. Y vayan y díganle esto al rey, pero también díganle esto, por cuanto tú
temblaste ante mi palabra, por cuanto tú te quebrantaste por lo que leíste, a ti te voy a librar de lo que yo voy a hacer contra este pueblo. Solo a ti te haré morir en paz allá en el lugar de tus padres, para que tus ojos no vean lo que yo voy a derramar sobre este pueblo que tanto me ha desobedecido. ¿Pero qué fue? Josías tembló ante la palabra de Dios. Amén. Ante la palabra de Dios. Hermano, ya con esto concluyo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué haces tú cuando lees la Biblia? O cuando escuchas una predicación como la que estás escuchando hoy, que señala alguna área de tu vida. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿O tiemblas? ¿Qué haces cuando Dios en su palabra señala una área en tu vida? ¿Cómo es tu reacción? ¿Acaso tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Acaso guardas respeto ante la palabra de Dios? Amén. ¿Lo haces? Aquel que de verdad tiembla ante la palabra de Dios, hermano, recuerda esto, no la cuestiona. Por eso hay gente que luego piensa que el pastor les está aventando de pedradas. No, no es el pastor, es la palabra de Dios. Amén. Pastor, ¿usted por qué dijo eso? ¿Lo dijo por mí? No, yo solamente dije lo que está escrito, nada más. Amén. Tú y yo necesitamos tanto de Dios. Tanto tú como yo. Tú y yo necesitamos arrepentirnos y enderezar nuestras vidas delante de Dios. No soy yo, es Él a través de la palabra. ¿Tiemblas ante la palabra o adoptas esta clase de conducta? Recuerda esto, hermano. Dios no quiere habitar en templos hechos por manos de hombres. ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir esto? Si nosotros no temblamos ante la palabra de Dios, no temblamos ante sus mandamientos, hermano, ¿cómo pretendemos que Dios haga de nuestras vidas y de nuestras casas su morada? ¿Cómo Dios va a habitar en mí si yo estoy rechazando su palabra? Si yo no tiemblo ante su palabra. Si yo no honro a Dios con mi propia vida, ¿cómo Dios va a morar en mí? Por eso voy a la iglesia, porque ahí está Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice Dios. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? ¿Entendemos aquí? ¿Entendemos aquí? Donde 2 o 3 se reúnen congregados en mi nombre, Dios dijo, ahí estoy yo. Y recuérdalo, de nosotros depende que Dios, saliendo de aquí, se quede aquí o se vaya con nosotros. Enfoquémonos más, hermano, de hacer de nuestras vidas un lugar para que Él more, para que Él viva. Amén. Eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él está buscando.